dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y la fuerza que produce dicho movimiento. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Fuerza es la interacción entre dos cuerpos materiales que se puede representar mediante vectores, cuya unidad es Newton. Peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído al centro de la Tierra. Se representa con la letra W y cuya ecuación es: peso es igual a la masa por la gravedad. Aquí aparece alguno de los ejemplos que muestra hacia dónde está dirigido el peso en diferentes situaciones. Un cuerpo apoyado sobre el suelo y un cuerpo que se mueve por un plano inclinado. El peso siempre está dirigido hacia el suelo. Fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es la fuerza que se aplica cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie y en ciertas circunstancias cuando se reposa sobre ella. La ecuación para hallar esta fuerza es: fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal, donde μ es el coeficiente de rozamiento, pero recordemos que el coeficiente de rozamiento es cualquier número entre 0 y 1. La figura nos muestra que la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de cuál sea la naturaleza de la superficie de contacto, es decir, de qué materiales la forman y si es más o menos rugosa. Normal es la fuerza perpendicular a la superficie de apoyo donde se encuentra el cuerpo. La fuerza normal que aparecen en las figuras, como ya hemos dicho, siempre es perpendicular a la superficie de contacto y está dirigido hacia arriba, es decir, hacia afuera de la superficie de contacto. La segunda ley de Newton, o principio fundamental de la dinámica, afirma que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que sufre el mismo. El principio puede expresarse por medio de la siguiente ecuación: sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. A continuación observaremos un ejemplo en el que comprobaremos que el principio se cumpla. Bien, ahora podemos observar un cuerpo de masa de 1,5 kilogramos que se encuentra en un espacio sin gravedad, al cual aplicaremos una fuerza de 2 newtons que hará que el cuerpo se desplace en dirección del eje X positivo. Como podemos darnos cuenta, el programa nos muestra cuánto vale la aceleración de ese cuerpo. Con este dato ya podremos dar inicio a verificar que el principio se cumpla. Si tenemos que la fuerza que actúa sobre el cuerpo tiene un valor de 2 newtons, esta debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, 2 newtons debe ser igual a 1,5 kilogramos por 1,33 metros sobre segundo cuadrado. Al efectuar la multiplicación, el resultado es igual a 2 newtons, que resulta ser el mismo valor de la fuerza que se aplicó al cuerpo. Por tanto, nos damos cuenta que el principio se cumple. Una masa de 12 kilogramos se desliza sobre un plano inclinado a 37 grados. Si se sabe que el coeficiente de rozamiento es de 0,3, calcular cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y hallar la aceleración del mismo. Como podemos observar, las fuerzas que actúan sobre esta son el peso, la normal y la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Pasaremos estas fuerzas a un diagrama de cuerpo libre para obtener una mejor visualización de las mismas. Como nos damos cuenta, el peso no se encuentra ubicado sobre ninguno de los ejes. Por ende, debemos sacar las componentes del mismo. Primero, hallaremos el valor del peso, que es igual a la masa por la gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a 12 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto es igual a 117,6 newton. Recordemos que para hallar las componentes se trazan vectores paralelos con respecto a la fuerza en direcciones perpendiculares con respecto a cada uno de los ejes.
Ahora trazamos una línea paralela al eje X por la punta de la fuerza, en este caso W, y trazamos una línea paralela al eje Y por la punta de la fuerza, que es W. Donde nos cortó en los ejes X y Y se trazan las respectivas componentes. La componente de fuerza que está sobre el eje Y la llamaremos WY. Y la componente de fuerza que se encuentra sobre el eje X la llamaremos WX. Luego de haber trazado cada una de las componentes del peso, hallaremos el valor de estas. Recordemos que es muy importante ubicar un ángulo entre la fuerza y alguno de los ejes. En este caso, el ángulo del plano inclinado es el mismo ángulo que hay entre la fuerza y el eje Y. Para poder hallar el valor de cada componente, utilizamos el triángulo de fuerzas. Si observamos bien, se forma cuando trasladamos la componente WX hacia la punta de WY. Entonces, como es un triángulo rectángulo, utilizamos las relaciones trigonométricas. Para ello ampliaremos un poco el triángulo de fuerzas. Entonces, para hallar el valor de WX, observamos que este es el cateto opuesto con respecto al ángulo de 37 grados. Y como es el opuesto al ángulo, para calcularlo utilizamos la siguiente fórmula. WX es igual a W por seno del ángulo, por ser el cateto opuesto. Entonces, WX va a ser igual a 117,6 newtons por seno de 37 grados. Y esto es igual a 70,77 newtons. Ahora, como WY es el cateto adyacente con respecto al ángulo de 37 grados, entonces utilizamos la siguiente fórmula, que WY es igual a W por coseno del ángulo, esto por ser el cateto adyacente. Entonces, WY es igual a 117,6 newtons por coseno de 37. Y esto es igual a 93,92 newtons. Y ya tenemos el valor de nuestras componentes. Siguiendo con el desarrollo del ejercicio, pasamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Entonces, recordemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a WX menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración en X. Colocando los datos que conocemos nos queda 70,77 newtons menos fuerza de rozamiento, pero recordemos que fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? A la mu o coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces nos queda menos 0,3 por la normal, igual a 12 kilogramos por la aceleración en X. Y esta va a ser nuestra ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la normal menos WY igual a masa por aceleración en Y. Pero como el cuerpo no tiene aceleración en Y, entonces esta va a ser 0. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Reemplazando datos conocidos tenemos que normal menos 93,92 newtons va a ser igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Si observamos podemos ver que solo hay una incógnita en la ecuación 2. Por tanto despejamos y nos queda que la normal va a ser igual a 93,92 newtons. Ya conociendo el valor de la normal podemos reemplazar este dato en la ecuación 1 y entonces nuestra ecuación 1 nos queda 70,77 newtons menos 0,3 por 93,92 newtons va a ser igual a 12 kilogramos por la aceleración en X. Ahora podemos hallar la aceleración. Entonces, despejando nos queda que aceleración va a ser igual a 70,77 newtons menos 0,3 por 93,92 newtons, todo sobre 12 kilogramos, cuyo resultado va a ser 3,55 metros sobre segundo al cuadrado. Y este es el valor de la aceleración del cuerpo. Ahora hallamos nuestra fuerza de rozamiento. Recordemos que fuerza de rozamiento es igual a la mu por la normal. Por tanto, esta va a ser igual a 0,3 por 93,92 newtons.
y esto va a ser igual a 28,176 newtons. Bueno, y con esto concluimos el ejercicio. Hallamos el valor del peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Y además hallamos la aceleración del cuerpo.